Esta semana en Cuadriga, ébola, epidemia grande, desinterés mayor. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes en tiempos modernos. La Organización Mundial de la Salud cifra el número de muertos por el ébola en África Occidental en por lo menos 2.500 hasta el momento. Y la epidemia amenaza con cobrarse muchas vidas más. La Organización Mundial de la Salud prevé que las infecciones se dupliquen cada 3 semanas si los gobiernos no consiguen atajar el brote. Jefes de Estado de Occidente ven la epidemia como un problema global. ¿Será que la comunidad internacional reaccionó demasiado tarde? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Las epidemias terminan, pero tienen que hacerlo realmente con decenas de miles de víctimas. Está este brote de ébola realmente fuera de control. Y si, como dicen los expertos, esta catástrofe realmente trasciende al individuo, a las comunidades y, por supuesto, a los gobiernos locales, ¿por qué la comunidad internacional ha tardado tanto tiempo en reaccionar? Se lo voy a preguntar a mis invitados, que son hoy Frank Buchwald, politólogo alemán, trabajó para los noticiarios Tagesschau y Tagesthemen. Hace 2 décadas que comenzó en la redacción de noticias del Heute-Journal de la cadena pública ZDF. Ha informado desde los Balcanes, África y Oriente Medio. En el 96 se establece en Río de Janeiro como corresponsal para Latinoamérica. Hoy es corresponsal político de la ZDF en Berlín. Rodrigo Zuleta es periodista de origen colombiano, comenzó su carrera en el diario La Prensa. Este doctor en Filología por la Universidad de Bochum integra desde hace 15 años la redacción de la agencia de noticias española EFE como corresponsal aquí en Berlín, en Alemania. Y Jens Holst es médico alemán, trabajó como internista y luego como docente en Ciencias de la Salud. Ejerce además como periodista sobre temas sociales y política sanitaria, especializándose en los sistemas de salud pública en países menos desarrollados. Hace 15 años que trabaja como consultor para agencias de desarrollo como la Cooperación Internacional Alemana, que compagina con la docencia. Fue profesor invitado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bienvenidos a los 3 y quiero empezar directamente por el experto. ¿Realmente esta es una epidemia como tantas otras en África o es, como dicen los medios ahora mismo, una epidemia fuera de control? Hablan de que un 40% de los infectados realmente se han producido en los últimos 21 días. La OMS está dando cifras alarmantes en estos últimos días. ¿Cómo la valoraría usted? Mira, lo que pasa es que en estas situaciones de endemias, epidemias, ni siquiera estoy tan seguro si se trata ya de una epidemia propiamente tal. Lo que pasa es que hay mucho alarmismo. Y claro que a las personas afectadas es una carga muy fuerte para las familias, para las sociedades, para los países, pero todavía sigue siendo bastante limitado el enfoque de la epidemia o endemia, y a pesar de del desarrollo cuantitativo de los infectados y las muertes, últimamente a mí personalmente la reacción de la comunidad internacional me parece un poco exagerada, que se debe en parte a que, claro, que la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, tiene sus expertos que se dedican a eso, que tratan de vigilar, de controlar y ven todos los días lo que está pasando. Ellos mismos están seguramente y sinceramente preocupados, no lo dudo. La OMS precisamente decía en abril que la situación estaba bajo control y ahora dicen que todo lo contrario, que está fuera de control. Sí, lo que pasa es que ahí ¿Han infravalorado el problema? Bueno, siempre, si uno mira hacia atrás, parece más clara la cosa que en el momento dado. Pero es cierto que todo el mundo en un principio ha subestimado el impacto de la ébola, de ese brote o esa erupción nueva actual de ébola, que tampoco no es tan novedosa porque había otras erupciones anteriormente. Se conoce la enfermedad a partir de 1976. Había otras endemias, parcialmente epidemias, y
la comunidad internacional ha seguramente reaccionado muy tarde, incluido el gobierno alemán, que sería un tema adicional que uno podría comentar en un momento. Pero ya que mencionan los anteriores brotes de ébola, el último en el 2012, si no me equivoco, se cobró 14 víctimas mortales. Estamos hablando ya de 2.500 muertos, es decir, cualquiera diría, los inexpertos como nosotros, que esto es diferente, ¿no? Claro que numéricamente es diferente, el impacto es mayor, es más grande, afecta a más países, eso sí es el caso, pero lo que a mí me preocupa es que la comunidad internacional está empezando a dibujar una imagen de una inminente pandemia, que es un tema que va mucho más allá, o sea, y podemos hablar sobre el riesgo de eso ocurra en un momento más, pero este riesgo realmente no existe. O sea, es una enfermedad que afecta a muchas familias actualmente, afecta a países que se distinguen por algunas características muy particulares, ante todo la pobreza y la falta de estructuras públicas o estatales para manejar el desafío. Enseguida entramos en precisamente en los problemas, digamos, endémicos de esa zona de África, pero lo que está claro es que en Europa, quiero decir, los primeros brotes se registraron hace medio año, en Europa han dicho, hemos reaccionado tarde. ¿Estás de acuerdo, Frank, en que Europa ha reaccionado tarde para ayudar? Yo no estoy hablando ahora de protegerse, sino para ayudar a las zonas afectadas. No, realmente aquí en Alemania el tema fue bastante bajo en el noticiero cotidiano, porque bien, es tan del prejuicio de África, ¿no? África como continente de hambre, de enfermas, de endemias. Entonces fue bastante bajo en la percepción del público aquí en Alemania. Y por eso, bien, fue completamente diferente en los medios de comunicación como la BBC de Londres, los franceses, que tienen un vínculo mucho más cerca de África. ¿Crees, Rodrigo, que quizás por eso Alemania también ha tardado tanto en reaccionar? ¿No ha sido un tema prioritario en los medios de comunicación? Estados Unidos ya ha prometido ayuda inmediata, Cuba ha prometido 165 médicos o personal sanitario, Alemania recién habla de hospitales de campaña, pero no de médicos. ¿Por qué ha tardado Alemania tanto? Yo creo que en parte se debe a lo que decía Frank, no hay una relación estrecha con África. Por otro lado, en este momento Alemania estaba ocupada de otras crisis que no tenían que ver con crisis sanitaria, estaba pensando en Ucrania, de las que hablamos continuamente aquí, y ahora un poco, en parte por la reacción estadounidense, también la reacción de Alemania ahora va un poco a remolque de la reacción de Obama, mandando un hospital de campaña. Pero yo creo que hay un elemento de la crisis que quisiera también mencionar aquí, que es lo que explica un poco que haya una reacción pública y un temor mayor tal vez en Europa y en Estados Unidos al que objetivamente se puede tener, no digo para la gente en África, para la gente en África la situación es suficientemente grave, sino para la gente por fuera, que es que se trata de una enfermedad para la cual no hay vacuna conocida y tampoco hay terapia conocida. Y además que se transmite de manera que se conoce, pero también ya que lo hablen, que hay un tipo de murciélago que lo transmite, eso le da una cuestión demoníaca a la enfermedad que yo creo que hace que psicológicamente los temores aumenten y que además es una cosa que invita, hay que decirlo con claridad, que invita a titulares de prensa escandalosos. Es decir, si uno ve la historia, la narración de esta enfermedad, un niño de 2 años se contagia, no sabemos cómo, en Guinea, y luego, a través de ese contagio, que mueren más de 2.000 personas. Eso parece una novela de Stephen King, esa historia. Entonces, naturalmente, causa un horror bastante especial. ¿Y por qué? Y eso es lo que me parece interesante y me parece el tema político. ¿Por qué no hay terapia conocida y por qué no hay vacuna conocida? Es decir, hay vacunas que están en prueba. Jens podrá hablar más que yo de este tema, pero que no están todavía aprobadas y contrastadas. No ha habido experimentos con humanos. Se plantean no se han hecho poner a prueba. No se han hecho hasta ahora porque no ha habido suficiente dinero. Y no ha habido suficiente dinero porque, por así decirlo, el mercado es demasiado pequeño. Entonces yo creo que también esta endemia o epidemia, como la que llama, puede ser una oportunidad para este momento movilizar los recursos que se pueden movilizar para la lucha contra el ébola, para las vacunas que ya están en un estado que ya ha habido pruebas con simios y con ratones,
se desarrollen y para que también los medicamentos que están en fase de prueba se desarrollen más rápidamente. Si eso alcanza para la gente que está ahora infectada, probablemente no. Probablemente seguirá muriendo mucha gente. Y entonces tenemos otro tema que es el control de la enfermedad, que en principio sería muy sencillo. En principio se trata de aislar a los enfermos, de que los médicos sigan los protocolos de higiene adecuados. Para aislar a esos enfermos y para esos protocolos de higiene hacen falta, y eso nos lo puede contar probablemente nuestro médico en la ronda, una cantidad de material desechable y unos hospitales de campaña, centros de aislamiento, que según la ONU ahora mismo hace falta 4 veces más personal sanitario que el que hay, aparte de todos los auxiliares y demás. Es decir, realmente ha sido muy exponencial, ¿no? Porque hace un mes hablaban de una cuarta parte de este presupuesto, hablaban de $1.000 millones que son necesarios para contener realmente la epidemia, ¿no? Y no solo falta personal, sino falta la infraestructura adecuada, porque lo que pasó en el principio fue que alarmados los gobiernos por la epidemia o endemia de ébola, aislaron a todo el mundo que apareció con fiebre, porque no hubo cómo distinguir entre las distintas infecciones y los síntomas de ébola son muy parecidas en un principio con los síntomas de malaria, de gastroenteritis, cosas muy frecuentes o que ocurren también en estos mismos lugares. Así que desde fuera, si un paciente, una persona aparece con fiebre, no se sabe si está afectada o no de ébola. Y no hubo cómo distinguir. Y volví a ver un poco al tema inicial, la reacción de los europeos y particularmente del gobierno alemán. A mí me consta que ya en febrero de este año algunas personas se dirigieron a la embajada de Conakry, en la capital de Guinea, pidiendo ayuda logística, diplomática, para traer material, para proteger a las personas que trabajaban, al personal de salud, y también para poder aislar mejor a los afectados o potencialmente afectados de ébola. Y en este momento la embajada y también aparentemente el ministerio de acá no lo consideraban suficientemente importante para usar los canales que tienen, y se dieron cuenta muy tarde. Claro que más vale tarde que nunca, pero mucho más vale temprano que tarde. En este caso ha quedado muy, muy obvio. No es solamente una cuestión de personal, acabo de decir, sino también de infraestructura. Por eso unidades de aislamiento, ¿no? Exactamente, para los enfermos, para evitar un contagio, la propagación de la enfermedad. El problema no sería tan grave aquí en Europa, ni en Estados Unidos, en los países ricos, porque allí tenemos todas las facilidades de aislar suficientemente a las personas afectadas, que la probabilidad de contagio es mucho menor, se puede minimizar. Lo que no existe en los países pobres, que no tienen infraestructura, que no tienen dónde aislar. Y otro detalle, aparte respecto al apoyo alemán, existe una empresa alemana que ha desarrollado un test rápido que no está completamente validado, pero existe, que no se ha aplicado por distintas razones que no quiero comentar, que habría ayudado a los países afectados de hacer más rápido un diagnóstico para separar bien a los pacientes afectados. Todas estas oportunidades no se han dado, y eso para hacer un comentario crítico, hace exactamente un año el gobierno alemán, el gobierno federal, ha presentado su estrategia de salud global, elaborado por 5 ministerios, guiado por el Ministerio de Salud, pero involucrados en el desarrollo, cooperación internacional, relaciones exteriores, investigaciones científicas y economía. Y yo criticaría esta estrategia porque se dirige mucho a los aspectos médicos, tecnológicos del asunto. Y allí la idea que se expresa en ese documento es más que nada que Alemania puede aportar a la salud global a través de la tecnología, productos farmacéuticos, experiencia en sistemas, etc. Y yo pediría una actitud mucho más abierta, tomando en cuenta los determinantes sociales, factores sociales, etc. Y ni siquiera esto logran cumplir. Pues antes de seguir, me parece muy interesante esta crítica eurocentrista
Quisiera compartir con ustedes y con los televidentes un informe que hemos preparado precisamente sobre la situación en Liberia, el país más afectado por esta epidemia, y quiero dar algunos datos al respecto. 1.300 personas han muerto solo en este país y 82 eran personal sanitario, y hay un médico por cada 100.000 personas. Lo peor en esta situación es que muchos de los enfermos se quedan a las puertas de los hospitales porque sencillamente no dan abasto para atenderlos. Vean la situación ahí. Muchas personas infectadas con el ébola están llegando a la capital de Liberia, Monrovia, pero no hay suficientes recursos en los centros sanitarios. Quieren salvar desesperadamente a sus familiares o a sí mismos. Ayer empecé a pedir auxilio, pero a nadie le preocupa lo que está ocurriendo acá. A nadie. Muchos de los infectados sucumben en las calles. No pueden ser atendidos en hospitales porque están sobresaturados de pacientes. La Organización Mundial de la Salud está preparando frenéticamente a más personal. Hicimos un entrenamiento la semana pasada. Preparamos a unos 300 sanitarios y si conseguimos más apoyo podremos entrenar a más. La ayuda proviene de Estados Unidos, de Europa y también de otros países africanos. Estuve allí y sé lo que es. Estoy dispuesto a volver para combatir el ébola y ayudar a nuestras hermanas y hermanos. Pero el dinero no es suficiente para atajar el brote. Se necesitará de muchas más clínicas y más personal sanitario. La situación en Liberia continúa deteriorándose. ¿Qué es lo que hace falta entonces realmente para contener la epidemia? ¿Qué prioridades habría que sentar? ¿Cómo coordinar esta ayuda? Estados Unidos ya ha prometido 17 hospitales de campaña, en total 100 camas por hospital. Estamos hablando de 1.700 camas o 1.700 unidades para tratar enfermos. Parece ser que con ello tampoco se va a dar abasto, pero desde luego parece que es bastante comparado con lo que se ha hecho hasta ahora. Ese entrenamiento del personal sanitario local parece que también es muy importante, ¿no? Más que traer solamente médicos de fuera. Por supuesto, pero hay que tomar en la cuenta que estos países, Liberia, Sierra Leona, el país a la vecindad, se encuentran en una situación después de décadas de guerra civil, y por eso la confianza de la gente en gobiernos, el ejército, policía, está completamente destruido. La gente está traumatizada con autoridades, y por eso sería muy difícil de establecer una estructura que puede estar por lo menos un poco suficiente para hospitales y todo eso. Y también entre Liberia y los Estados Unidos hay relaciones muy especiales históricos, porque Liberia fue fundado por esclavos liberados de los Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, la relación entre los Estados Unidos y Liberia está muy cerca, muy vivo. Entonces, ¿es un hecho eso de que hay personas en Monrovia, por ejemplo, que no llevan a sus familiares a los hospitales porque desconfían de tal manera de los hospitales, del personal sanitario o del gobierno, piensan que les van a inocular incluso el virus para cobrar más ayudas internacionales? ¿Es esto real o son los medios occidentales los que cuentan estas historias? Siempre hay rumores bastante vivos en esta región, ¿no? Fue en la región en el año pasado, y esos países, Sierra Leona, Liberia, realmente se encuentran en una situación muy difícil. Además, grandes áreas de los estados están todavía contaminadas con minas de tierra que están muy peligrosos para también toda la gente que van por acá para ayudar. Entonces, es realmente muy difícil la situación, es disparate. Rodrigo, uno de los diarios más importantes de Liberia decía que Estados Unidos quiere infectar a la población liberiana. ¿Cómo calar con mensajes en una población en donde el 80% es analfabeta? ¿Cómo llegar? Porque parece que una de las claves para contener esta cepa, este virus, es realmente la información, es decir, cómo protegerse de los contagios, no tocar los cuerpos, los cadáveres que tienen un altísimo grado de contaminación, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegar a esa población? Sí, es bastante difícil. Además, con respecto al tema de la gente que no va a los hospitales, también hay que tener en cuenta que hay una tradición allá
normal en país con poca infraestructura sanitaria, y es que los enfermos se cuidan en sus casas, se mueren en sus casas, entonces por lo tanto no tienen la asistencia normal. Yo creo que en mucha gente puede haber una desconfianza, no solo ante Estados Unidos, sino ante el médico, como representante de una cultura, no son muchos. Entonces es bastante difícil llegar a la mayor parte de la población, no solo en Liberia, sino también en los otros países. Esos rumores, esas teorías de conspiración, yo creo que en todos esos casos son siempre inevitables. Incluso en América Latina, que tiene una situación en este sentido menos grave que la africana, hubo una época en que se habló que la vacuna contra la viruela, por ejemplo, era una manera de marcar a la gente, de marcar a la población, porque le quedaba marcado el brazo y cosas por el estilo. Y esas eran unas teorías un poco esotéricas que son muy difíciles de combatir, que siempre se permanecen ahí. Naturalmente, son temas que no se resuelven en 2 meses, ni en 6, ni en 2 años, sino es un tiempo que requiere un gran proceso de educación y de transformación. Entonces, quienes luchan en este momento contra el brote tienen que luchar bajo estas circunstancias. Y los que luchan en gran parte, parece que una de las pocas organizaciones que está presente en la zona a gran escala es Médicos Sin Fronteras, que están criticando precisamente una de las medidas que comentabas antes de la cuarentena, de someter a zonas casi tan grandes como la mitad de Europa a cuarentena, es decir, aislarlas del resto de la humanidad, con lo cual tampoco puede llegar ayuda humanitaria, ni pueden llegar esos materiales desechables, guantes y escafandras y todo lo que hace falta realmente para que el personal sanitario no se contagie de los enfermos y pueda seguir atendiendo a nuevos enfermos. Médicos Sin Fronteras ha criticado duramente esa cuarentena. Hay países enteros ahora mismo que se someten a cuarentena. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, son reacciones desesperadas de los gobiernos que quieren hacer algo, que tienen que mostrar actividades frente al desafío de ébola, a sus poblaciones, a los países vecinos. Y son medidas que en parte se justifican, claro, porque hay que partir un poco más adelante en la historia. Lo que pasa es que muchas veces se habla de estados fallidos, pero de hecho son estados que nunca han funcionado bien. Estos estados en muchas regiones de África son entes políticos muy artificiales. Aunque estos estados precisamente estaban remontando económicamente. Estaban remontando, pero remonte económica hoy en día hay que ver un poco cómo se distribuye ese efecto en la población, sí. Quiénes se benefician de eso, que también es un tema aparte. Pero son estados que nunca han tenido la oportunidad, y eso los diferencia mucho de América Latina, de desarrollarse como estados nacionales por razones históricas, pero también etnológicas, porque son estados artificiales que juntan grupos étnicos que no tienen mucho que ver, que montan fronteras dentro de un grupo étnico. Entonces, claro, hay mucho movimiento, muchas personas cruzan continuamente las fronteras y hay un riesgo de contagio. Así que tiene su racionalidad de limitar o intentar delimitar esa posibilidad de ese flujo de personas, que al mismo tiempo no va a ser muy efectivo. Si uno conoce un poco la región, es difícil controlarlo todo. Pero son medidas, yo me refiero más, lo que pasa es que la cuarentena no afectaría la importación de medios o como materiales, etcétera, y tampoco de personal de afuera, solamente afecta a las personas que salen de los países para llegar a los países ricos. Y acabo de decir hace unos minutos que allí el peligro está... El blindaje por parte europeo, esas aerolíneas que ya no viajan ni siquiera a países circundantes, estamos hablando ya de Kenia, de Sudáfrica, que ven incluso cómo repercute esto en sus cifras turísticas. Cada uno evidentemente se preocupa de lo más inmediato. Ese blindaje europeo es obviamente exagerado. Eso tiene mucho que ver con lo que mencionaste tú antes de la epidemia de ébola. Despierta muchas cuestiones afectivas en los seres humanos. Todos ustedes conocen las películas de horror, de algún virus que amenaza con la humanidad. Eso existe en la gente, y es una cosa que no se puede evitar. Estamos acostumbrados en el mundo occidental de controlar toda enfermedad.
que es una mentira, que no funciona así, pero vivimos con esa imaginación de algún día, con los controles genéticos y todo eso, vamos a controlarlo todo. Y este tipo de enfermedades cuestiona este pensamiento fundamentalmente y significa una amenaza más que nada mental para muchas personas. De hecho, el mismo artículo del New England Journal que leí hace un par de días dice claramente que para turistas que viajan a esas zonas no existe un riesgo mayor, salvo que tengan contacto muy directo con personas afectadas, que tampoco no pasa tan fácilmente. Claro que las poblaciones de Kenia, de otros países, están preocupadas, los gobiernos tienen que hacer algo, y la gente aquí, como no logra distinguir muy claramente entre África Occidental, y Oriental y Sur, y todo eso. Es decir, que la ignorancia de la que tanto hablamos en África también, claro, muchas también veces la tenemos se habla de en África Europa. nomás, y no se distingue entre Marruecos y Sudáfrica, por ejemplo, son extremos. Sí. Entonces, digamos que esa ignorancia, quiero insistir en ello, de la que hablamos por parte de los africanos que no saben cómo protegerse ni manejar esta enfermedad, además es una enfermedad que, si no me equivoco, ha tenido más casos en África Central, pero nunca en el África Occidental, ¿no? Quizás los gobiernos tampoco saben cómo enfrentarla porque no tienen experiencias anteriores, ¿cierto? Sí, no, pero lo que pasa es que tenemos que salir un poco del concepto de Estado nacional y gobierno como lo conocemos de acá y también de América Latina. Y históricamente tienen 100 años más de desarrollo los Estados nacionales y funcionan. Y ahí la población tiene cierto grado de confianza, dependiendo de un país a otro, en que el sector público, para no solo hablar del gobierno, es responsable para resolver algunos desafíos, para prestar algunos servicios. La gente de muchos países de África, de corta historia de independencia, no tiene esa experiencia. Muchas veces la experiencia que tiene que pagar algún fondo público, sean impuestos, sean fondos de seguro, de cualquier cosa, y la plaga desaparece nunca. Si no tienen confianza en que el Estado o el gobierno o las personas involucradas realmente presten servicios que les ayudan. Y no hay tanto personal, no hay confianza. Y tampoco hay tanto personal formado. Creo que daba antes Además, el dato de claro, un médico por cada 100.000 habitantes en Liberia. Eso es aterrador. Y el sistema de salud de estos países ahora mismo puede decir que están realmente colapsando, ¿no? Porque hablamos de un retroceso del 2% del PIB ahora mismo en estos países. Hablamos de hospitales que no dan abasto para atender a los enfermos de ébola y, por supuesto, están dejando totalmente de lado a enfermos de malaria, enfermos de tuberculosis, otras tantísimas enfermedades que tienen que ser atendidas igual, ¿no? En estos momentos. Sí, claro, porque están trabajando día y noche también, pero hay tanto trabajo, tantas personas afectadas, entonces no pueden ver ninguna solución. Y también las relaciones sociales tradicionales están completamente interrumpidos por causa de las guerras civiles. Entonces, muy difícil la situación, ¿no? Guerras civiles y una enfermedad que, según un reportero que quiero compartir con vosotros, porque estos días preparando este programa he leído muchas de sus crónicas que realmente me han conmovido mucho, son muy informativas, nada sensacionalistas. Dice: lo que aterra del ébola, se llama Alberto Rojas, trabaja para El Mundo, es un periodista español, lo que aterra del ébola es que acaba con lo que nos hace humanos, con todas las caricias, besos y apretones de manos. El guineano, que no entiende de fronteras físicas, acabará convirtiéndose en un japonés que saluda agachando la cabeza. Es decir, podemos hablar casi de una población. Claro, nadie se atreve ahora mismo a tocarse, los vemos en todos esos reportajes, en estas imágenes, a todos los vecinos mirando cómo recogen un cadáver o un potencial enfermo de ébola de la calle, el personal sanitario. Realmente se puede hablar de una población casi estigmatizada. Todos estos enfermos, una vez incluso que están curados, están estigmatizados de alguna manera, ¿no, Rodrigo? Bueno, es difícil porque, es decir, el bloqueo del contacto tiene que ver con la cuestión sanitaria que es clara y que es sensata. El tema era lo que decía Jens, la dificultad para determinar la enfermedad a tiempo y queda, es decir, nadie confía en nadie. Yo estaba pensando en estos días un poco lo que pasó cuando surgió el SIDA, cuando se descubrió el SIDA, que hubo en el primer momento un pánico general que nadie sabía de dónde venía y también la misma situación, la enfermedad sin cura en ese momento.
que si uno piensa en lo que se ha hecho desde ese entonces hasta ahora con respecto al SIDA, de alguna manera da también una esperanza con respecto a otras enfermedades. Pero el SIDA también fue una enfermedad que en África no se reconoció. Entre el SIDA y ébola, Sí. porque, y tú lo mencionaste anteriormente, el SIDA también afecta a sectores influyentes en los países ricos. Sí. ¿No? Era una enfermedad que afectaba más que nada a los ricos. no solo a los ricos, a los homosexuales. Era el grupo. Y hay homosexuales en los países ricos que tienen influencia, que tienen su puesto, y a eso se debía el fuerte impacto que se dio a esa enfermedad. Y tiene que ver con las enfermedades descuidadas que tú mencionaste, que como el ébola, o sea, desarrollar una vacuna y también tratamiento contra ébola a la industria farmacéutica no le parece mucho, No le renta. mucha renta. Entonces, no quiero decir que no pase nada en ese sector, pero falta mucho esfuerzo para desarrollar medicamentos y vacunas contra ese tipo de enfermedades que solamente afectan a los pobres que no están en condiciones de pagar. Malaria también. Sí. Es un poco parecida la cuestión de la malaria y hay esfuerzos, eso sí, de algunos gobiernos europeos de dar plata para investigar ese tipo de enfermedades, pero eso es insuficiente y no solo frente a la demanda, sino comparado también a lo que se gasta en el centésimo medicamento para combatir una enfermedad como el cáncer específico, cosa que cuesta millones, o la hepatitis C, que es ya que lo otro tema. estamos comparando con el SIDA, creo que merece la pena mencionar aquí que en estos momentos se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por motivo de esta epidemia de ébola. La última vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió por un motivo, una crisis sanitaria, fue precisamente por el SIDA, y estoy hablando creo que del 2002, o estoy hablando de hace muchísimos años. Es decir, ¿es algo simbólico o algo alarmista, como decías anteriormente? ¿O se le quiere dar con ello, quizás animar a los diferentes estados realmente, no solamente a prometer ayuda, sino realmente a encauzar la ayuda inmediatamente y rápidamente hacia África Occidental? Bueno, yo solamente puedo especular sobre los motivos de los Estados miembros de la ONU. ¿Por qué juntarse ahora para debatir el tema? Pero nunca lo hacen por motivos sanitarios, eso me refiero, cierto, ¿no? O sea, Siempre son crisis políticas. pero tiene varios factores, porque Sí. es una enfermedad mística que aparece teóricamente puede afectar a todo el mundo y puede amenazar con convertirse en pandemia. Eso probablemente se distribuye a veces. Y al mismo tiempo tenemos un desarrollo hacia una mayor globalización. Y la movilidad de la gente aumenta, movilidad de servicios. Y es un factor que me gustaría mencionar adicionalmente, que es el famoso brain drain, el drenaje de cerebros de los países pobres. ¿Por qué tienen tan pocos médicos en Liberia, en Guinea? Parcialmente se debe al hecho de que los médicos y también enfermeras con formación universitaria, cuando pueden, salen del país para trabajar en Inglaterra, en Estados Unidos, en un país donde pueden ganar mucho más plata. Y eso se entiende, no se puede prohibirles a ustedes, pero faltan en su país. Y es un factor que no se considera tampoco en la cooperación internacional, porque se debería hacer... de trabajo, ¿no? Claro. Tiene otras condiciones, no solo desde el punto de vista, sino que tiene una infraestructura para trabajar. También es... Exactamente, que no existe en sus países de origen, donde falta todo, donde hay clínicas muy primitivas y no hay medicamentos. Y es un factor que también, ¿por qué la gente tiene desconfianza? Porque acercándose a un puesto de salud, un hospital, se encuentran con la situación de que no tienen nada que hacer, por decir, estás enfermo, pero no podemos hacer nada porque Entonces, no tenemos. ¿cuál es la razón que explica que las ONGs en general hayan dejado un poco de lado? Quiero decir, Médicos Sin Fronteras está luchando prácticamente en solitario desde hace 6 meses. Recién ahora se pone en marcha la comunidad internacional. ¿Cómo se explica que las ONGs hayan dejado de lado lo que está pasando en el África Occidental? Esto es muy importante, ¿no? Porque estos países, Sierra Leone, Liberia, han hecho un progreso bastante grande durante los últimos 2-3 años de estabilizarse, de desenvolver estructuras políticas del Estado. Y bien, todo eso sería en peligro ahora,
no solamente porque tenemos este problema con ébola, pero también por causa de las consecuencias psicológicas, ¿no? Porque la imagen de la región está cambiando en una manera bastante rápida y bastante por lo mal. Y también vamos a tener una crisis bastante grande en el año que viene, porque ahora nadie está trabajando en los campos no más, y entonces está bien visible. Las repercusiones en la economía realmente son enormes también, y de ellas no habla nadie en estos momentos, ¿no? Por supuesto, y cuando no hacemos nada ahora, vamos a tener una catástrofe de hambre en el año que viene. Entonces, todos los progresos en esta región, económicos, políticos, serían destruidos cuando la comunidad internacional en este momento no va a ayudar de una manera bastante fuerte y bastante rápido. Pero yo quiero volver a poner el dedo en la llaga. Sigo pensando, por todo lo que he leído, que la comunidad internacional ha tardado bastante en reaccionar. Y mi pregunta es si no hay algo de temor a que nos llegue a nosotros aquí a Europa o a Latinoamérica el virus del ébola. Contener la epidemia también es una forma de protegerse en Europa de posibles casos de ébola. Hemos visto muchos reportajes en la televisión alemana en los últimos tiempos sobre esos 10 hospitales en Alemania que están preparados para recibir a enfermos de ébola, aunque, por lo que sabemos por los expertos, la posibilidad de que se propague en un país desarrollado como Alemania son prácticamente nulas. Pero ¿hay algo de eso? Sí, hay un temor que existe ahí que tiene un aspecto sin duda alguna irracional. Es claro, la situación, asumiendo que un enfermo de ébola llegue a un país desarrollado, lo cual ya de por sí no es imposible, pero es decir, que un turista traiga el ébola es relativamente improbable, en la medida porque las formas de contagio son a través de flujos corporales, y no, es decir, entonces es improbable. Puede darse el caso de que alguien entre el momento en que llegue a ser detectado, esa persona que estaría puesta en cuarentena, aislada en un hospital. Entonces, el control de la epidemia se daría, entonces, de alguna manera, el peligro real de que se declare una endemia, una epidemia en un país desarrollado es bastante escaso. Sin embargo, yo creo que ese temor tiene un efecto positivo, que es la disposición que está empezando ahora la comunidad internacional a ayudar. Eso la potencia, y de alguna manera, y hay otra cosa que también he oído, se habla siempre de que Alemania o Francia o el país que ustedes quieran tiene que asumir su responsabilidad internacional, lo cual está muy bien, pero normalmente eso quiere decir mandar soldados a alguna parte. Es decir, entonces en esta es la oportunidad, es decir, lo de asumir la responsabilidad internacional no solo tiene que ver con una intervención militar en algún lugar del mundo, puede haber también una intervención sanitaria que muchas veces o casi siempre es mucho más necesaria, y esta es la oportunidad para mostrar que no solo cuando hay guerras se tienen que asumir responsabilidades globales. Estados Unidos va a mandar 3.000 soldados y personal entrenado precisamente para montar estos hospitales y demás, pero los soldados en países como Liberia, Sierra Leona, como Guinea, los países más afectados, desconfían enormemente del ejército, precisamente porque Liberia ha pasado 2 guerras civiles, 250.000 muertos. Es decir, ¿la presencia de un soldado va a ser bien recibida o...? Pues, creo que bien, va a estar bastante difícil. Tal vez porque hay una relación muy cerca entre Liberia y los Estados Unidos, muy cerca, porque los Estados Unidos eran muy importantes para la fundación del Estado de Liberia. Tal vez están recibidos con un poco más de confianza, porque están de los Estados Unidos, no están del ejército local del Estado. Pero creo que Obama hace eso también para razones domésticos, porque realmente está muy bien de presentarlo al público en los Estados Unidos, especialmente. Cuando habla de amenaza de la seguridad global, ¿qué es lo que ha dicho No, Obama? Creo que hay que tomar cuenta del facto que hay un electoral bastante grande de afroamericanos, especialmente para Obama. Y Liberia, en la percepción de los afroamericanos, tiene una imagen o una función muy especial. Entonces Liberia por lo menos por mi opinión, es una excepción en esta región. Hemos hablado entonces de cómo se ve desde Europa, cómo se ve desde Estados Unidos, cómo se ve desde Latinoamérica. La Organización Panamericana de la Salud dice que están preparados para combatir
posible desembarco de ébola en países latinoamericanos? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que tiene que decirlo, pero tiene mayor significado, porque como acabamos de decir varias veces, el peligro de que ébola llegue a América Latina y tenga impacto allá. O sea, porque en América Latina, en la mayoría de los países, también están en condiciones de aislar los pocos pacientes sufriendo ébola que en caso que lleguen a los distintos países, de tal forma que no se va a convertir en peligro para la salud pública. Yo creo que la OPS tiene que decirlo claramente para tranquilizar a la gente, pero tampoco en América Latina no existe un peligro mayor que en Europa, que en otros países, fuera de la zona endémica donde está existiendo. ¿Y es posible hacer realmente pronósticos? Porque el New York Times sacaba cifras esta semana de que el virus podría seguir campando entre 12 y 18 meses y cobrarse todavía la vida de miles de personas. ¿Es posible hacer pronósticos? Frank, yo desconfío mucho de esos pronósticos porque influyen tantos factores que muy aventurado decir algo que va a pasar de aquí en 2 o 3 meses y menos en un año. Así que son estimaciones que pueden tener alguna justificación, pero no creo mucho en eso. Yo creo que lo más importante es reaccionar rápidamente para limitar el impacto de la epidemia. Y para eso los países no están en condiciones de hacerlo ellos mismos, necesitan ayuda, distintos tipos de ayuda, y podría teóricamente ser un buen punto de partida para concentrarse más en el futuro desarrollo de los sistemas de salud, que falta en el futuro. Pero yo soy mucho más escéptico que tú respecto del impacto que la endemia tiene en el pensamiento de la gente, porque hemos pasado parecidas situaciones en situaciones anteriores. Y lo que veo aquí en Europa, en Alemania, es que cuando baje la cifra de infectados en África Occidental, se va a volver al antiguo tema vinculado, que es el de los refugiados africanos que no deberían llegar a Europa. Y las interrelaciones entre ambas cosas no se discuten en el público, no suficientemente. Creo que es una idea muy buena para terminar, y es que estamos mirando más hacia adelante, dejamos de ver la enfermedad, las implicaciones sociales y políticas, que ciertamente el drama de los refugiados que nos espera probablemente en los próximos meses. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Cuadriga. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de, denos su opinión, leemos todos los emails que nos llegan. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.